Ok, entonces la primera parte de la sesión de hoy corresponde a el tema denominado cienciometría. La cienciometría se practica de manera consistente desde los años 60. Tuvo mucho que ver con el origen de esta disciplina, la digitalización de los documentos científicos, en especial la producción científica, los artículos, en algunos casos los capítulos y las memorias de los congresos, y la generación de bases de datos. En toda la primera parte del artículo viene una pequeña historia de cómo se desarrollaron todos estos índices. El índice más conocido de citas y referencias es el Science Citation Index, que estuvimos revisando la sesión pasada, el cual accedimos a través de BDUNAM porque es un servicio al cual tenemos acceso a través de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM o de CONRICIT del CONACYT. Entonces, esta base de datos, como en esta primera parte del artículo se menciona, aparece por la influencia de Eugene Garfield, uno de los padres de la cienciometría, interesado en generar índices que registraran tanto las referencias como las citas de los documentos. Su argumento se basa en que con la existencia de estas relaciones entre las referencias y las citas se puede tener mejor acceso a la información. Este punto es importante porque conforme ha ido evolucionando esta disciplina, una de sus características, como lo vemos aquí en el artículo, es que se generan análisis cuantitativos de la información, en especial de los metadatos bibliográficos de los artículos. Entonces, esta información que se puede analizar cuantitativamente y que genera lo que se denominan indicadores cienciométricos, se han utilizado en los últimos 20 años de manera muy consistente en la evaluación científica. Y por eso es un tema al cual estoy dedicando toda una sesión. ¿Por qué? Porque la cantidad de citas, la cantidad de artículos publicados, el que estén indexados en el Science Citation Index, en que estén indexados en alguna base de datos, el factor de impacto, el índice H, los cuartiles, son conceptos muy comunes que se utilizan en la jerga científica para que se evalúe la productividad, para que se evalúe cómo estamos trabajando los científicos. Una de las características indispensables para estar en el SNI es que uno publique artículos indexados en el Science Citation Index, por ejemplo. Y en muchos casos, ustedes cuando terminan sus posgrados necesitan haber publicado o haber mandado al menos a publicar un artículo que esté indexado. Entonces, bueno, a esta disciplina, la cienciometría, también se le ha denominado la ciencia de la ciencia. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un análisis científico de la propia ciencia. Entonces, las palabras claves del artículo pues tienen que ver con las bases de datos, con la literatura científica, con los indicadores matemáticos que permiten medir determinadas características o tendencias, los metadatos y las revistas. Entonces, bueno, aquí tienen una pequeña introducción de cómo se generó la cienciometría. Ahí podemos ver de manera resaltada algunos nombres como la de Eugene Garfield, como la de Derek de Sola Price con su libro Ciencia Grande, Ciencia Pequeña, etcétera. Aquí, si ustedes le dan clic a las ligas, pueden irse al documento. Aquí, por ejemplo, en este portal hay muchos de los documentos cienciométricos desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Lo importante que me interesa resaltar aquí en el artículo son algunas de estas cosas. La primera es
que está aquí un esquema en el que se presentan algunos de los metadatos que podemos encontrar en un registro bibliográfico, por ejemplo, en uno de PubMed. El documento al cual hace referencia este conjunto de metadatos es el Manifiesto de Leiden, que es el siguiente documento que vamos a revisar. Y bueno, ustedes pueden ver aquí cómo están agrupados todos estos metadatos y mucha de esta información es la que se puede analizar en la cienciometría. Generalmente, cuando se hace un análisis cienciométrico, se utilizan una gran cantidad de artículos, se hace un proceso de recuperación de información como el que hemos estado haciendo en este curso, se extraen estos metadatos y luego se hacen procedimientos matemáticos para identificar tendencias y patrones. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza un análisis cienciométrico? Pues bueno, aquí están las 8 etapas que se necesitan hacer. Como ven, una buena parte del proceso tiene que ver con lo que hemos visto en el curso. La planeación del diagnóstico, nosotros en este caso hemos estado haciendo todo un procedimiento para hacer una revisión bibliográfica y la recuperación de información. Nosotros en la sesión pasada terminamos la recuperación de información con un set de literatura que nos va a permitir contestar determinadas preguntas. Y si ese conjunto de literatura nosotros de manera consistente lo ordenamos y lo analizamos cuantitativamente, entonces podríamos estar haciendo cienciometría para contestar algunas preguntas. Entonces vamos a hacer ejercicios que nos permitan contestar algunas preguntas. La sesión anterior hicimos una gráfica de cantidad de artículos publicados en el tiempo. Esa es una gráfica típico resultado de un análisis cienciométrico, que es la tendencia de publicación en el tiempo. Y bueno, una vez que se hace la colección, la curación consiste en que todos los datos sean consistentes, sean de calidad, estén completos para que podamos tener un buen análisis. Después es importante cómo se visualiza y cómo se interpreta esa información. Y bueno, como siempre, el resultado de un análisis de una investigación, pues el propósito en general es poderlo publicar. Entonces, muchos de esos pasos están aquí en la figura número 2. Y una vez que se termina todo este procedimiento, en la etapa de análisis y validación, la número 5 que tenemos aquí, si los análisis que se hacen son sencillos como la obtención de proporciones, la obtención de cantidades, la obtención de tendencias en el tiempo, entonces estamos haciendo análisis cienciométricos básicos. Pero también existen lo que se denominan los indicadores cienciométricos. Estos indicadores son fórmulas matemáticas un poco más complejas que tienen que ver con el comportamiento de la literatura que nos permiten responder preguntas. Por ejemplo, en este caso están el análisis que se hace de Bradford para identificar la cantidad de revistas que tienen mayor cantidad de publicaciones, el índice H, que me permite establecer la relación entre la cantidad de publicaciones y la cantidad de citas de un investigador, y la pendiente es el resultado. De tal manera, por ejemplo, que si un investigador tiene un índice H de 10, significa que ha publicado al menos 10 artículos y que esos 10 artículos, al menos cada uno de ellos, ha tenido 10 citas. Esto es interesante porque muchos de esos indicadores se usan en ciencia para tratar de determinar determinados patrones, ¿no? Por ejemplo, un premio Nobel, pues fácilmente alcanza un índice H de 100, ¿no? Se ha publicado 100 artículos y al menos cada uno de esos 100 artículos ha sido publicado, ha sido citado 100 veces. Entonces, son tendencias. Estos indicadores cienciométricos, como están aquí en la figura, que ustedes pueden ver la figura número 3, pueden ser encaminados a tratar de entender determinados fenómenos dentro de la publicación científica. Por ejemplo, la autoría se refiere al comportamiento de los autores en un determinado número de artículos. La producción se refiere a la cantidad
de publicaciones, el impacto a la relación que tienen las citas con la publicación, a la citación, que tantas veces ha sido citado ese documento. Análisis de contenido que no son muy frecuentes en la cienciometría y, por ejemplo, los análisis de colaboración. Muchos de estos indicadores cienciométricos muchas veces se combinan con otros tipos de análisis como el text mining o el análisis de redes, de tal manera que es muy común tener, por ejemplo, redes de colaboración, redes de autoría, etcétera. Bueno, y al final de esta imagen, la altimetría, que es una nueva forma de medir el impacto de los documentos a través de el impacto que tienen en las redes sociales. Entonces, si nos vamos a la parte de abajo, está presentado de una forma gráfica algunos elementos importantes que hay que entender dentro de la cienciometría. Por un lado, en la tabla que se presenta ahí están la mayoría de los elementos que son utilizados para hacer análisis cienciométricos. Ustedes los pueden ver aquí: palabras clave, institución de adscripción del autor, país del autor, etc. La cienciometría se puede hacer a muchos niveles: el análisis de un autor, el análisis de un conjunto de documentos, el análisis de la producción de todo un país, el análisis de la producción de toda una región. Ustedes tienen varias ligas de este tipo de análisis para que vean cómo se utilizan como un referente para evaluar cómo se hace la ciencia en este planeta. Entonces, bueno, todo parte de que tenemos 3 publicaciones en el tiempo: la primera, la segunda y la tercera. Evidentemente la primera apareció en un inicio, y entonces la primera publicación ha sido referencia de la publicación 2 y la publicación 2 ha sido referencia de la publicación 3, de tal manera que la publicación 3 ha sido citada por la publicación 2 y la publicación 2 ha sido citada por la publicación 1. Las bases de datos que se llaman índices, como el Science Citation Index o como Scopus, lo que hacen es registrar todas las referencias de cada uno de los artículos. Es decir, en este caso, el artículo 1 registra todas las referencias que aparecen en ese artículo 1 y el artículo 2 en todo ese artículo 2. Igual en el artículo número 3, de tal manera que uno puede contabilizar las citas a partir de las referencias que se están generando. Es muy importante identificar la diferencia entre una cita y una referencia. La referencia es el listado de la información que aparece al final del artículo y la cita es el texto que se inserta en el documento. Entonces, bueno, presentado esto, me voy hacia abajo y les cuento que así como la cienciometría resulta muy útil, se ha abusado de ella. Y se ha abusado porque en muchos casos se descontextualiza. Es por esto que un conjunto de especialistas se han interesado por exponer cuáles deben ser las principales cautelas que debemos tener cuando trabajamos con este tipo de información. Porque pueden resultar muy ventajosas, nos dan números, nos dan elementos objetivos sobre los cuales evaluar, pero insisto, si se descontextualizan y, por ejemplo, se utilizan un mismo indicador para comparar dos áreas disciplinares distintas, como por ejemplo la taxonomía y la biomedicina, los resultados no van a ser los esperados. ¿Por qué? Porque uno conforma una comunidad muy pequeña, uno conforma una comunidad muy grande y el impacto generalmente está dado por el tamaño de una comunidad. Entonces, por eso a veces es importante utilizar los cuartiles y no los factores o la citación, etcétera. Entonces, bueno, como
lo mencionamos aquí en el artículo, se estableció un conjunto de principios, los denominados principios de Leiden, que permiten guiarnos en tomar mejores decisiones cada vez que uno va a utilizar este tipo de información para evaluación científica. Entonces, bueno, este es un artículo de difusión, lo que intenta es explicar de manera muy general cómo se hace la cienciometría, para qué sirve y algunos ejemplos. Entonces, lo dejo hasta ahí para continuar